Bienvenidos al 19º webinar Bob de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Es un placer tener hoy a Carlos Alonso Peña, director de división de la Oficina del Dato, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y nos va a hablar de lo que es la Oficina del Dato de reciente creación y en particular de los espacios de datos que han tenido mucho eco, están teniendo mucho eco y lo que van a tener los próximos años. Bien, en primer lugar quería dar la palabra a Carlos Alberto González Delgado, que es director de Estrategia, Sostenibilidad y Unidad del Dato de Caja 7 y subdirector de la cátedra Caja 7 Bob. Carlos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos y en especial a nuestro invitado de hoy, Carlos Alonso, que nuestro director presentará ahora. Nada, pues desde Caja 7, Caja Rural, pues es un orgullo colaborar con la Universidad de La Laguna, en este caso en concreto, con investigar sobre los retos de la transformación digital y, en este caso, pues dinamizar y dar a conocer, formar en otras ocasiones, pues todo lo que se va investigando o todo lo que nuestros colegas hacen, como es el caso, en este caso, del Gobierno de España, que también consciente de los retos que afrontamos la sociedad en general con la transformación digital y con el dato en particular, pues están potenciando una serie de herramientas muy, muy interesantes. Así que yo, sin más, pues agradecerle a la Universidad de La Laguna, a los compañeros de la cátedra y en este caso a Carlos Alonso en nombre del Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos de Economía y Transformación Digital por ayudarnos a todos, ¿no? a divulgar las bondades del dato y las necesidades de que nos adaptemos. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos. Bueno, antes de pasar a Carlos, que va a ser en un minuto, me gustaría simplemente hacer una mención especial a que la cátedra, en general las cátedras de universidad, lo que nos permiten es realizar actividades de difusión, formación e investigación, pero en contacto con la sociedad. La idea es llegar y acercarnos más a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en la página web de la cátedra ven todas las actividades que realizamos, lo tienen puesto ya por el chat. Y entre las de difusión, toca hoy la Oficina del Dato. Simplemente reseñar también, desde luego, yo creo que lo que hay que hacer es felicitar también a la Oficina del Dato, a lo que también hasta ahora se ha llevado como la iniciativa Aporta, porque la verdad que creo que fue fundada en 2009 y han hecho un camino brillante, ¿no? Han contactado con un montón de gente para que en sus blogs y en sus buenísimos materiales aporten conocimiento e información y divulgar todos los datos que tenemos. A nivel europeo está reconocido el portal nacional como uno de los mejores y la verdad que se ha hecho una labor fantástica ahí, ¿no? Me acuerdo cuando también nos invitaron en el 2014 a los encuentros de Aporta, donde el tópico fue del turismo, y allí aportamos un granito de arena. Estuvo muy bien, porque solo podíamos llevar 2 transparencias. Bueno, y la última que era gracias. Pero era muy bien, estaba muy bien, porque tenía que ser muy dirigido, y era una mesa redonda donde cada uno tenía que estar. O sea, los eventos que han hecho, etcétera, etcétera, todo el material que tienen, les animamos, ahora les pondremos la web por ahí para el que no la conozca, creo que es muy conocida, pero que realmente han hecho un trabajo fantástico, ¿no? Y quería aprovechar para agradecerles esto, ¿no? Entonces, nada, sin más, nos metemos con la Oficina del Dato y los espacios del dato, en los que podremos preguntar al final de la sesión lo que consideremos a Carlos Alonso Peña, director de división de la Oficina del Dato. Carlos, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias por haberme invitado a participar. Bueno, pues como veremos ahora después, una de las misiones o competencias de la Oficina del Dato es esta evangelización, si se puede decir así, alrededor de la cultura del dato, del valor del dato, del impacto que puede tener en la economía y bueno, pues yo creo que este tipo de foros y de eventos pues son siempre interesantes.
Bueno, pues os pongo la presentación y como hemos comentado, bueno, pues os voy contando a lo largo de la presentación y al final, bueno, pues abrimos un turno de preguntas en el cual dialogamos e intentaré responder lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues mi presentación dentro de la jornada esta que tenemos en la Cátedra Caja 7, Big Data, Open Data y Blockchain, pues yo la iba a centrar a lo largo de estos puntos. En primer lugar, os quería hablar del por qué una oficina del dato en el Gobierno de España, dónde surge esta necesidad, cuáles son las competencias de la oficina del dato, ¿no? Y en particular, pues veremos que una de las principales tareas donde estamos ahora desarrollando nuestra actividad es todo lo que tiene que ver con compartición de datos. Entonces, hablaremos sobre los diferentes escenarios de compartición de información y en estos diferentes escenarios, pues al final la estrella o hacia el cual parece que se dirigen todas las iniciativas europeas es hacia el concepto de espacio de datos. Y dentro de este espacio de datos, que luego veremos las características, pues os quería resaltar la iniciativa Gaia X, iniciativa europea que tiene su plasmación en el Hub Nacional y bueno, pues concluir con unas pequeños remarques, ideas principales de mi presentación. ¿Por qué una oficina del dato en el Gobierno de España? Vamos a ver, en primer lugar habría que centrar cuál es el valor de la economía del dato en Europa y la economía del dato en España, ¿no? En la economía del dato en Europa, la construcción de una economía del dato es una apuesta fuerte de la Unión Europea. O sea, si lo veis, además de las diferentes actuaciones legislativas que después repasaremos, ¿no? Pues en su estrategia digital europea, la economía del dato pues forma parte de ese mercado único digital. Objetivo, buscar una libre compartición de datos entre los diferentes países miembros, siguiendo los valores de autodeterminación, que es soberanía, privacidad, transparencia, seguridad y competencia leal. ¿Y de qué volumen de información estaríamos hablando? Bueno, aquí en esta presentación, que entiendo que después tendréis accesible, bueno, pues en estos enlaces tenéis dos estudios. O sea, el primero de los enlaces es hasta el año 2019, que es el Data Landscape, que llamaban, en el cual de una forma muy gráfica se puede ver la evolución de la economía del dato de los diferentes países hasta el año 2019-2020. Y después tenéis para 2021-2023 y las proyecciones 2025-2030 en la propia web de la Unión Europea, que ha discontinuado la primera página, pues estaría todos los datos de diferentes magnitudes. Esta página está muy completa y además del completo informe, tiene también la posibilidad de descargar lo que son unos Exceles con todas las figuras de la economía del dato en los diferentes países europeos. Resumiendo, para el año 2025, en los 27 Estados miembros, lo que se calcula es que la economía del dato supondrá pues, 829.000 millones de euros, que supondrá una cifra, aquí pone el 4% del PIB, pero podríamos llegar a decir que prácticamente del 5% del PIB y empleará prácticamente a 11 millones de profesionales. ¿En dónde se concentra esta economía del dato en Europa? Pues por sectores, el sector que más aporta a esta economía del dato sería el sector financiero como tal. El sector financiero aportaría prácticamente un 23% y cuando estamos hablando de la economía del dato en el sector financiero, pues surgen los conceptos de banca abierta, las diferentes soluciones de seguridad, pagos digitales y todo lo relacionado también con biometría. El segundo sector sería el sector de fabricación con prácticamente un 20% y aquí los temas que trataríamos sería el tema de automatización, colaboración en remoto y la necesidad de agilidad. El tercer sector sería la administración pública y después, bueno, pues podemos reflexionar también en cómo estamos enfocando desde la oficina del dato la creación de un espacio de datos del sector público, ¿no? Y cuáles son los retos. Y aquí, bueno, pues los temas candentes serían actualización de los servicios digitales, conectividad digital, ciberseguridad, identidad digital. Y el cuarto sector sería comercio con un 11%, después estaría infraestructura de comunicaciones 10%, servicios profesionales, servicios, transporte, salud, educación, construcción, agricultura. Si hablamos de comercio, pues estaríamos hablando de clientes hiperconectados y omnicanal. O sea, como veis, la economía del dato no se circunscribe a un sector concreto, está muy distribuido a lo largo de los diferentes sectores y pues se puede sacar partido del dato en cada uno de ellos, profundizando en cada uno de los ítems, de los conceptos que hemos visto. ¿Cómo transponemos esto a España? Pues en el Plan España Digital 2025, en su eje 9, se apuesta por desarrollar la economía del dato y la inteligencia artificial.
El objetivo del plan es convertir a España en un referente en la transformación hacia una economía del dato. Con ese objetivo con mayúsculas de transformar el dato desde una materia prima en un factor de producción. ¿Qué posición ocupa España en comparación con otros países europeos? Pues España es el sexto mercado de datos más fuerte de la Unión Europea, con unos ingresos de 4.000 millones de euros y un crecimiento del 3,8%, ¿no? Aquí podéis ver la proyección de los grandes mercados. Bueno, aquí sería Unión Europea más Reino Unido, ¿no? En la cual, bueno, pues está, por una parte, está muy ligado a lo que es el tamaño de los países, como no puede ser de otra forma, pero bueno, pues por ejemplo, veis aquí pues que Países Bajos pues tiene una proyección del mercado de la economía del dato pues bastante para su población pues superior a la española, ¿no? El crecimiento acumulado hasta el año 2030 es de un 8,1%, con unos ingresos de 6.000 millones de euros y 7.000 millones en 2025 y 7.000. Os comentaba, con medios y personal, pues desde enero de 2022 como tal. Bueno, pues tenemos nuestra pequeña página web donde está la información de referencia de la Oficina del Dato dentro del portal del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para cualquier duda o comentario tenemos la dirección de correo electrónico y lo que sí es importante, bueno, pues comentaba antes la iniciativa Aporta. Se comentaba anteriormente la iniciativa Aporta. Pues esta iniciativa Aporta, que es cuyo máximo representante es el portal datosgov.es, ¿no? Que está centrado en el mundo de datos abiertos, pero que van más allá o queremos que vayan más allá de datos abiertos, aglutinando toda la información de las diferentes iniciativas alrededor del dato. Y yo aquí os recomendaría, si no lo habéis hecho ya, pues que tanto las cuentas de Twitter como de LinkedIn de datosgov.es, pues que os suscribáis y hagáis un seguimiento de ello, puesto que se publica información muy interesante de diferentes iniciativas alrededor del dato. No solamente de datos abiertos, sino de todo lo que es el mundo de compartición de datos en general y de espacios de datos en particular. ¿Qué es lo que dice la orden de creación de la Oficina del Dato? ¿Vale? ¿Cuáles serían las competencias de la Oficina del Dato? Pues aquí he intentado extraerlas. Como veis, las competencias son súper ambiciosas, como quien dice. Y bueno, pues las primeras de ellas sería el diseño de las estrategias y marcos de referencia en materia de gestión de datos, la creación de espacios de compartición de datos entre empresas, ciudadanos y administraciones públicas, y el empleo masivo de los datos en los sectores productivos de la economía mediante tecnologías Big Data e inteligencia artificial. Este sería un primer conjunto de competencias que básicamente es el fomento de la economía del dato, de esa compartición de datos. Hay otro segundo conjunto de competencias que ya se quedan más dentro de la administración del Estado, de las administraciones públicas, que es el diseño de las políticas de gobernanza y estándares en la gestión y análisis de datos que debe regir en la Administración General del Estado, la coordinación de modelos, recomendaciones y valoraciones sobre soluciones tecnológicas, y luego también estaría la coordinación técnica de las iniciativas en materia de datos de los distintos departamentos ministeriales y administraciones públicas. Y luego hay un tercer conjunto de competencias que ya tendrían que ver más bien con la formación y capacitación, ¿no? El desarrollo de un centro de competencias de analítica avanzada de datos que permita tomar decisiones basadas en datos por parte de las administraciones públicas con las metodologías, mejores prácticas y la formación y desarrollo de mecanismos de transferencia de conocimiento a los distintos ministerios y administraciones públicas. ¿En dónde centramos los ámbitos de actuación de la Oficina del Dato en este extenso abanico de competencias? Pues los diferentes ámbitos podemos hablar de un G2G, G2C, G2B, B2G, C2G, B2B, ¿no? O sea, si nos centramos, por ejemplo, government to government, del G2G, ¿no? Aquí el objetivo sería el intercambio de información entre las diferentes administraciones públicas, ¿vale? Entre los diferentes ámbitos de gobierno como tal. Intercambio de información transaccional para resolver una duda puntual que tengo en la resolución de un determinado expediente administrativo, un dato puntual que necesito, o intercambio de grandes conjuntos de datos para poder, a partir de esa información, llegar a tomar mejores decisiones en la formulación de las políticas públicas. Vale, si os parece, para cada uno de estos ámbitos, bueno, yo he estado con anterioridad de mi presencia en
en la Oficina del Dato, pues he estado 22 años en la Dirección General del Catastro, ¿no? Entonces, si os parece, para intentar centrar un poco estos ámbitos, pues vamos comentando ejemplos, ¿no? En el G2G, pues el ejemplo clásico, o sea, en Catastro, pues éramos o somos un gran banco de datos, o son un gran banco de datos. Básicamente, bueno, pues los diferentes ayuntamientos se está manteniendo la información, Catastro da su valor añadido, que es la consolidación de la información y el cálculo del valor catastral, y vuelve a poner esa información, pues en el caso de ayuntamientos les da el padrón municipal para el cobro del IBI, o bien le manda a la agencia tributaria también la información de renta, la información que se obtiene de renta la propia agencia tributaria lo manda a Catastro, pues serían ejemplos de ese intercambio de información G2G que decíamos. Si hablamos del Government to Citizen, el G2C, aquí estaríamos hablando de todo lo que es gobierno abierto y transparencia de transparencia de las administraciones públicas. ¿Qué información publico de la actividad de las administraciones públicas que puede servir para control de la propia administración o incluso para que los ciudadanos de alguna forma coopten a la formulación de las políticas públicas? Si hablamos de, bueno, en este caso, bueno, pues sería la información que se publica de transparencia, de Catastro. En el caso del G2B, en este caso lo que estaríamos hablando es de datos abiertos, de qué información tengo publicada hacia afuera. Si en este apartado, la experiencia de Catastro yo creo que es muy reveladora. O sea, ya por el año 2000 y poco, pues digamos que habría como dos corrientes enfrentadas dentro de la casa, ¿no? O sea, si se deberían publicar los datos en abierto, los datos catastrales, o si por el contrario, bueno, pues deberían estar sujetos a tasa o incluso no se deberían publicar porque había dudas sobre la calidad de la información, ¿no? Ahí la decisión que se tomó fue seguir adelante con esa publicación de los datos abiertos y la verdad es que, bueno, pues claramente fue la decisión correcta y a partir de ahí se ha creado todo un ecosistema de información catastral que al final termina redundando y aumentando la calidad del dato catastral como tal. Si hablamos del B2G, aquí estaríamos hablando del Business to Government, aquí es cómo cierta información que está en el sector privado se hace accesible al sector público. Aquí deberíamos hablar de las previsiones que la Data Act, que ahora mismo se ha formulado y que está en proceso de aprobación, elaboración o reelaboración, prevé que bajo determinadas condiciones excepcionales de emergencia los datos del sector privado se deben hacer accesibles al sector público. Pero sin llegar a esas condiciones de emergencia, pues estaría la compra de datos que en muchos casos se está haciendo por parte de las administraciones para poder tomar decisiones. En el caso de Catastro, pues claramente un ejemplo era la compra de muestras de mercado para poder llegar a formular las ponencias de valores en base a las cuales calcular el valor catastral. Si hablamos del concepto o del ámbito del C2G, estaríamos hablando del Citizen to Government. Aquí surge un concepto que está entronado por la Data Governance Act, que es el concepto del donante de datos, que en principio nos puede chirriar un poco, ¿no? El por qué alguien puede en un momento dado decidir que sus datos o su conocimiento los cede voluntariamente a las diferentes administraciones. Pero bueno, que no es un concepto tan extraño si lo transponemos de alguna forma a lo que puede ser la donación de órganos. En el caso de Catastro, el ejemplo más claro pues puede ser el mantenimiento colaborativo de cartografía, como puede ser una iniciativa como es OpenStreetMap. Y en el caso del B2B, aquí estaríamos hablando del business to business y aquí sí que estaríamos hablando de la creación de estos espacios de datos sectoriales, sector privado, para todo este impulso de la economía del dato. Entonces, vamos a ver cuáles serían estos escenarios de compartición de información. Cómo estos escenarios que estábamos viendo del B2B y principalmente y el G2G, ¿dónde los materializaríamos, ¿no? Bueno, pues en cuanto a escenarios de compartición de información, un poco, si nos centramos solamente en el mundo de datos abiertos, pues existe una clasificación 5 estrellas según la apertura de esos datos abiertos. De tal forma que, bueno, que si publico un PDF, pues consideramos, un poco simplistamente, pero es una clasificación muy efectiva, de que estoy hablando de que tengo una publicación 1 estrella. Si lo que hago es publicar la hoja de cálculo, un XLS en un formato propietario, pues tendría 2 estrellas. Si lo publico como un CSV, formato separado por comas, pues tengo un 3 estrellas. Si estoy hablando de que ya tengo un RDF, ya tengo tripletas, ya tengo localizadores, estaría hablando en 4 estrellas. Y cuando hablamos de los datos enlazados, así en global con mayúsculas,
con contexto y con significado, estaríamos hablando de un 5 estrellas. Cuando nos acercamos al concepto de espacio de datos, lo que hemos podido ver es que es un concepto polisémico, que cualquier intercambio de datos, dependiendo del interlocutor con el que hablas, considera que es un espacio de datos, ¿no? Entonces, nosotros desde la oficina del dato, por analogía, en cuanto a compartición de datos y atendiendo a su grado de apertura y sin que sea una clasificación incremental y sin que implique que unas soluciones sean mejor que otras para unas determinadas circunstancias, pues hemos considerado muy interesante pensar en una clasificación también por analogía de 5 estrellas. La primera estrella como tal, ¿a qué obedecería o dónde clasificaríamos los sistemas? Pues aquí estaríamos hablando de intercambios bilaterales de información. Tengo dos instituciones, dos empresas que necesitan intercambiar información. Si es en el caso de la administración, probablemente a través de un convenio de colaboración. Si es empresas, con el correspondiente contrato. Tengo un intercambio bilateral de la información. En 2 estrellas, la compartición, digamos que hay un nodo central, hay un operador dominante de ese espacio de datos o de ese escenario de compartición de la información, en el cual otros actores, otros partícipes depositan su información. Y probablemente sobre esa información conjunta existan herramientas de analítica de datos, herramientas para poder hacer, bueno, pues el análisis de datos o quizás una prescripción o una analítica predictiva o prescriptiva como tal. En 3 estrellas, la compartición la realizaríamos a través de un nodo central. O sea, en 2 estrellas el dato reside en ese nodo central, los diferentes partícipes lo remiten. En 3 estrellas el dato no reside en el nodo central. Lo que tengo es un marketplace. Lo que tengo es la posibilidad de consultar catálogos de datos de quién tiene un determinado dato, pedírselo y que sea capaz de mandármelo como tal. O sea, la compartición es a través de un nodo central. Si hablamos de una clasificación 4 estrellas, en este caso lo que tenemos ya son espacios de datos como tal, donde yo tengo una serie de partícipes que ofrecen sus productos de datos a través de servicios de datos en un entorno de soberanía y confianza como tal. El concepto en boga ahora mismo del data mesh como tal, pues podría encajar en estas 4 estrellas. O sea, al final, bueno, las clasificaciones, como siempre, pues las fronteras son difusas y puede haber mezcla entre las diferentes clasificaciones. Y el concepto 5 estrellas será el ecosistema de espacios de datos, en el cual diferentes espacios de datos son capaces de interactuar, de interrelacionarse, que sería el concepto abanderado por la iniciativa de Gaia X como tal. En este concepto de espacio de datos perfecto, 5 estrellas, genuino, avanzado, como lo queramos llamar, lo que tengo son una serie de espacios de datos, de ámbitos, ¿no?, de dominios, que son capaces de dialogar y de interrelacionarse entre ellos. O sea, la palabra clave sería la de interoperabilidad, ¿no? Cómo los operadores del ecosistema, de cada uno de estos ecosistemas de datos, son capaces de interactuar y relacionarse entre ellos, ¿no? Cómo diferentes espacios de datos son capaces de interactuar entre ellos. Este concepto de espacio de datos está abanderado por la Unión Europea. De tal forma que en su estrategia del dato lo que se fija es inicialmente la creación de 9 espacios de datos en el sector de salud, en el sector industrial, en el sector de agricultura, finanzas, movilidad, pacto verde, energía, sector público y las habilidades. Posteriormente se han incluido los medios y la herencia cultural y posteriormente se ha incluido también el turismo. Hay un documento de trabajo que os referencio aquí en la parte de abajo de la transparencia, en la cual lo que te dice es en qué estado se encuentran cada uno de estos espacios de datos. Y es reseñable dentro de este documento el capítulo 2, donde se fijan las características que tienen que tener estos espacios de datos. Esta iniciativa de crear estos espacios de datos, o sea, si os acercáis un poco al mundo de los espacios de datos, las iniciativas europeas, pues veréis que hay
una confluencia de diferentes iniciativas públicas y privadas donde los actores se superponen, donde incluso asistes a reuniones donde un actor defiende una postura para una organización, pero ese mismo actor ves que ya pertenece a otra organización y cómo se sobreponen y superponen unas frente a otras, ¿no? Y a nivel de lo que puede ser la actuación pública, pues digamos que hay como dos mundos, que luego los vamos a ver también reflejados en el mundo de Gaia X como tal. O sea, lo que puede ser la infraestructura, lo que se llaman los IPCIs, los proyectos de interés común europeo, y luego todo el mundo de datos con esa creación de esos espacios comunes europeos de datos, ¿no? ¿Cuáles son este mapa de las diferentes iniciativas? Pues si nos fijamos, a pesar de que, bueno, pues como he dicho antes, como cualquier clasificación, pues puede tener sus defectos. Si estamos hablando de infraestructura hardware, pues estaríamos hablando del quantum computing o estaríamos hablando del high performance computing, los edge system, microelectrónica, todas estas iniciativas amparadas por la Unión Europea, ¿no? Por encima de ello tendríamos todo lo que es la infraestructura software y los espacios de datos. Y aquí las principales iniciativas que además han constituido lo que llaman la Data Space Business Alliance, pues es la BDBA, la Big Data Value Association, International Data Space Association, FIWARE y Gaia X como tal. Estos son los principales actores europeos en la determinación de lo que es la infraestructura básica de espacios de datos. Alrededor de la creación de valor con la inteligencia artificial, pues bueno, pues hay otras iniciativas como Claire, ELIS, EURAI. Y finalmente tendríamos ya los casos de uso, las iniciativas reales de creación de estos espacios de datos como tal. Esta estrategia europea de datos al final se ve marcada también pues, por un conjunto de iniciativas legislativas, ¿no? La primera de ellas, pues la Data Act, como tal, la ley de datos, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Garantizar la equidad en la asignación de valor de los datos entre los actores de la economía del dato, como tal. Después estaría la ley de mercados digitales, que lo que intenta es abordar los desequilibrios causados por el poder de mercado de los gatekeepers, que llaman de los guardianes de los datos, o sea, de los hiperescalares, para aclararnos. Luego estaría la ley de gobernanza de datos, que se va a publicar recientemente, una vez ya ha sido aprobada por todas las partes intervinientes, y que lo que busca es garantizar la confianza en las transacciones de datos. Desde hace 2 años tenemos una directiva de datos abiertos, que lo que busca es promover el uso de los datos abiertos. También tenemos normativa para garantizar el flujo libre de los datos, distintos de los datos personales, y por supuesto tenemos el RGPD para todos los datos personales, todos los datos protegidos relativos a ciudadanos. Y además de toda esta legislación de potenciación o de puesta en valor de la economía del dato, pues ya tendríamos la legislación vertical específica de cada uno de los sectores. Lo hemos dicho antes, o sea, la propuesta de Data Act lo que hace es prever el desarrollo de estándares de interoperabilidad, la palabra clave interoperabilidad, para la reutilización de datos entre los sectores, en un intento por eliminar las barreras para el intercambio de datos entre los espacios de datos europeos comunes específicos. Este concepto de espacio de datos europeo común es el que hemos visto antes, son los 9, los 12 espacios de datos, y lo que decíamos, no solamente que interactúen entre ellos, sino que sean capaces de, dentro de ellos, sino que sean capaces de interactuar entre ellos, ¿no? Espacio de datos pues nos va a facilitar encontrar, acceder y usar los datos, describiendo suficientemente los conjuntos de datos implicados, sus restricciones de uso, qué estructuras de datos, vocabularios, taxonomías, así como los medios técnicos de acceso. Y va a ser en estos espacios de datos donde diferentes tecnologías habilitadoras digitales, inteligencia artificial, el IoT, Big Data, automatización de procesos, se van a poder materializar impulsando la economía del dato. Hemos visto ya el por qué tener una oficina del dato, cuáles son las principales competencias de esta oficina del dato. Después hemos visto los diferentes escenarios de compartición de la información. Hemos visto cómo, de acuerdo a esta clasificación, acabamos en estos ecosistemas de espacios de datos, pues vamos a ver un poco más sobre los espacios de datos, ¿vale?
Un espacio de datos es un ecosistema donde materializar la compartición voluntaria de los datos de sus participantes dentro de un entorno de soberanía, confianza y seguridad. O sea, las palabras de soberanía y confianza son claves, estableciendo mecanismos integrados de gobernanza y técnicos. O sea, un espacio de datos, a pesar de que sea una solución software como tal, muchas veces el problema de crear estos espacios, o sea, lo más difícil, lo más complicado de crear estos espacios de datos no es la solución tecnológica, sino el acuerdo de los partícipes que resuelva una necesidad de negocio como tal. El espacio de datos es una pieza clave para el desarrollo de la economía del dato. Habilita el acceso, intercambio y reutilización legítima del dato. El dato, ya sabéis, es un recurso no rival, un recurso que no se gasta y cuya utilidad crece según su uso se generaliza, porque tiene un efecto red como tal. Espacios de datos van más allá de ese intercambio bilateral de información, llegando a construir los ecosistemas y, como decíamos antes, este concepto de soberanía, que también se mezcla muchas veces con el concepto ahora europeo de soberanía digital y de independencia de los hiperescalares americanos, ¿no? Pero si hablamos solamente de la soberanía desde el punto de vista del ciudadano, del partícipe, de la empresa que entra en un espacio de datos, sería la capacidad de mantener el control sobre sus propios datos, expresando los términos y condiciones que regirán el uso que yo quiero dar o quiero que tenga esos datos. O sea, si yo pongo mis datos en un marketplace, pues puedo decir, efectivamente, estos datos los puedes tener, los puedes usar hasta finales de mes, con estas condiciones económicas y solamente los puedes usar para que dentro de tu empresa, para que luego no puedan salir hacia afuera como tal. La Oficina del Dato ha establecido un conjunto de directrices a cumplir por un espacio de datos. O sea, espacio de datos, por una parte, promoverá la creación sostenible de nuevos productos y servicios al objeto de completar la cadena de valor del dato, generando impacto y beneficio en la sociedad. Bueno, esto es una frase rimbombante como tal, ¿no? Vuelve a surgir. Espacio de datos facilitará la interoperabilidad para acceder a los datos o transferirlos. Hablamos aquí de interoperabilidad y posibilitará su reutilización eficiente y legítima en un contexto de soberanía y control. O sea, volvemos a hablar de soberanía y confianza para los partícipes sobre sus datos. El espacio de datos idealmente deberá ser independiente de la infraestructura tecnológica subyacente, permitiéndose de hecho su portabilidad y despliegue en diferentes infraestructuras físicas. Esto veremos que después es uno de los conceptos claves de Gaia X. El espacio de datos permitirá el despliegue de diferentes roles de los participantes. Podemos hablar de productores de datos, podemos hablar de consumidores de datos, podemos hablar de proveedores de servicios sobre los datos, podemos hablar de los desarrolladores de componentes o del propio operador de los servicios esenciales para mantener este espacio de datos. Después veremos un ejemplo donde yo creo que gráficamente se ven bastante bien los roles, ¿no? En particular, el espacio de datos facilitará el desarrollo de la figura del intermediario de datos, que es la figura esta que aparece en la Data Governance Act, mediante la prestación de servicios de intermediación de datos. Alguien que obtiene los datos de uno o varios partícipes es capaz de enriquecer esos datos, de dar unas condiciones de confianza para el tratamiento de esos datos y a su vez volverlos a poner accesibles al espacio de datos como tal. El espacio de datos asegurará la identidad de los participantes, así como la idoneidad de los componentes software empleados, mediante los oportunos mecanismos de homologación o certificación. ¿Vale? A pesar de que hablamos de espacios de datos abiertos, está claro que no todo el mundo se puede conectar y que cualquiera que se conecte a ese espacio de datos, pues el componente software como tal tendrá que estar homologado, o sea, por motivos de operación, sostenibilidad, seguridad, todos los motivos que se os puedan ocurrir, ¿no? Los espacios de datos habilitarán la consignación de políticas de acceso y uso de la información en los correspondientes acuerdos. Habilitarán el uso de tecnologías de privacidad, las tecnologías PET, estas Privacy Enhanced Technologies, para garantizar el adecuado tratamiento de información protegida o sometida a propiedad intelectual o secreto comercial. Los servicios esenciales, al final yo tengo este espacio de datos, este ecosistema, pero lógicamente si yo voy a vincular mi producción, mis sistemas en producción
la existencia de una determinada información, pues tendré que tener unos SLAs, tendré que tener unos acuerdos de nivel de servicio, ¿no? Entonces, los servicios esenciales necesarios para hacer funcionar el espacio de datos podrán ser suministrados por un operador independiente o en un nivel superior federadamente por los diferentes participantes, siendo necesario en todo caso un responsable en última instancia del servicio. ¿Vale? Espacio de datos como tal, pues incluso podría llegar a habilitar ejecución de algoritmos de extracción de conocimiento, en el cual el dato no se moviliza, el dato no se mueve, el dato no se hace accesible a alguien que lo solicita, sino que lo que yo hago accesible es la posibilidad de ejecutar este algoritmo que extrae el conocimiento de los datos de un tercero y que es capaz de devolverme la información, ¿vale? Y sobre todo, lo hemos dicho antes, el espacio de datos que asegure la interoperabilidad y sinergia con otros espacios de datos sectoriales, nacionales o europeos. ¿Cuál podría ser este modelo arquitectónico de espacio de datos? Después vamos a verlo también con GaiaX, pero bueno, un modelo arquitectónico que en principio está ahora implantado en una serie de pilotos en producción sería el de la International Data Space Association, ¿no? Es un miembro fundador de la iniciativa GaiaX, que a continuación describiremos, y que tiene un modelo de referencia arquitectónico para el desarrollo de espacios de datos. Si no lo conocéis, yo os invitaría a visitar su página, y en su página existe lo que llaman un radar de iniciativas, en el cual los diferentes proyectos se clasifican por los sectores y por su grado de madurez, de lo que pueden ser pilotos a lo que pueden ser prácticamente sistemas en producción. Y luego está la descripción de cada uno de estos proyectos de espacios de datos. Yo creo que es una información muy rica y muy bien presentada como tal. ¿Cuáles serían los elementos que yo tengo cuando estoy hablando de la arquitectura de referencia de ITSA un poco simplificadamente, ¿vale? Pues por una parte yo puedo hablar, tengo los proveedores de datos y tengo los consumidores de datos. A la izquierda proveedores, a la derecha consumidores. Bueno, tengo un propietario de los datos que autoriza al proveedor de datos, que lo que va a hacer es apuntar que existen estos datos, apuntar que existe un determinado conjunto de datos en el broker de metadatos, ¿vale? Este broker de los catálogos de los conjuntos de datos, lo que va a tener, no va a tener los datos en sí, pero sí va a tener referencia a la existencia de un conjunto de datos y las principales características de este conjunto de datos. Va a hacer una publicación de metadatos, ¿vale? De tal forma que en un momento dado, cuando el consumidor de datos mire a ver qué datos tengo en este conjunto de datos, pues puede llegar a decidir que quiere utilizar unos determinados datos, ¿vale? Y a partir de ahí se entabla una negociación, ¿vale? Con las cláusulas en las cuales se fijan idealmente en línea, idealmente mediante smart contracts, se puede llegar a fijar los términos de utilización de esos datos, ¿vale? Una vez ya he acordado los términos de utilización de los datos, pues se puede realizar la transferencia de los datos desde el proveedor al consumidor como tal, en el caso más sencillo. Esta transferencia de los datos, al final yo tengo una cámara de compensación, ¿vale? Que sería el clearing, aquí estoy viendo que está mal escrito, no es cleaning, sino clearing house, ¿vale? Y sería en esta clearing house en el cual se realiza el seguimiento del log de los diferentes logs como tal. Pero bueno, en casos más elaborados en el cual no tengo una transferencia directa de los datos, yo puedo pasar por el proveedor de servicios que recibe los datos y a su vez los apunta en el catálogo de metadatos, los hace accesibles y va a ser este proveedor de servicios el que se los va a dar al consumidor correspondiente. Muchas veces los datos no son directamente aplicables o tratables, de tal forma que yo puedo hablar de un proveedor de aplicaciones para el tratamiento de esos datos, ¿vale? Que está disponible en una App Store, una tienda de aplicaciones y que en un momento dado se instancia en el consumidor de datos. Aquí hay una pieza clave tanto en el proveedor de datos como en el consumidor de datos, que es lo que se llama el conector, ¿vale? Este conector, en el caso de ITSA, es una norma ISDIN alemana, 27070, me viene así ahora a la cabeza, ¿vale? Que tiene que cumplir este conector de datos, que es la pieza clave de todo este modelo de referencia arquitectónico de ITSA como tal.
Después de hablar de los espacios de datos, las directrices, las características que tienen que tener estos espacios de datos, pues os quería comentar sobre la iniciativa de Gaia X como tal. Gaia X es una iniciativa europea del sector privado, no es una iniciativa pública, para la creación de una infraestructura de datos abierta, federada e interoperable, constituida sobre los valores de soberanía digital y disponibilidad de los datos y para el fomento de la economía del dato. Gaia X, de alguna forma, ha basculado desde lo que puede ser su idea inicial de competencia con los hiperescalares americanos, de llegar a generar una infraestructura de nube pública europea, a decir, vale, lo que yo quiero es que con independencia de la infraestructura tecnológica subyacente que tengo por debajo, sea capaz de intercambiar datos e intercambiar recursos. ¿Vale? De tal forma que en un momento dado yo me pueda mover desde una nube a otra nube. ¿Vale? Aquí tenéis enlace a, bueno, pues las principales hitos o hechos de Gaia X como tal. ¿Y cuáles son las principales metas de los 3 entregables que se marca Gaia X? Especificación de una arquitectura tecnológica de referencia, la implementación mediante código abierto, que lo hemos dicho antes también, bueno, todas estas iniciativas al final con ese objetivo de garantizar la soberanía digital, la independencia, además se basan en código abierto, ¿no? De componente de dicha arquitectura de referencia y la provisión de un sistema automatizado de pruebas de conformidad para la validación tecnológica de componentes y servicios que sigan el estándar de Gaia X. Principios de Gaia X, así un poco con mayúsculas, y veréis que son grandes principios. Pues bueno, pues apertura a diferentes participantes, transparencia, soberanía, acorde a los principios FAIR, estos que llaman de encontrable, accesible, interoperable y reutilizable, independencia de la infraestructura tecnológica subyacente, inclusivo, gratuito, federado, innovador, evolutivo, como veis, pues grandes principios fundamentales de Gaia X. Este es el dibujito que siempre que se habla de Gaia X aparece, ¿vale? En el cual veis, bueno, pues el origen de la X como tal o tal y como lo han representado. Pues tenemos por arriba toda la parte del ecosistema de datos, ¿no? Que sería esta capa de datos, ¿vale? Por debajo tenemos la capa de infraestructura de la cual queremos de alguna forma hacernos independientes de la tecnología subyacente. Y tenemos la capa de los servicios de federación, porque al final, en esta arquitectura de ecosistemas de espacios de datos, y para garantizar esa interoperabilidad, lo que necesito son unos servicios de federación, lo que llaman ellos el federador. ¿Y qué aporta estos servicios federados de Gaia X? Pues identidad y confianza, intercambio de datos soberano, un catálogo federado y todo el compliance como tal. O sea, al final quedaros con la idea de que hay unos servicios intermedios que ahora mismo se están desarrollando, ¿vale? Que tengo una capa de datos y una capa de infraestructura. Importante lo que os he dicho, esta frase de que ahora mismo se están desarrollando. O sea, si vais y miráis y decir, bueno, pues quiero desplegar una arquitectura basada en Gaia X. Pues la respuesta es que ahora mismo, actualmente, lo que se está haciendo es el desarrollo de toda esta capa de servicios federados, con entregables previstos a lo largo de este verano, que bueno, pues que serán versiones beta y que habrá que ir madurando y poniendo en producción como tal. Proyectos Faro, que no es que estén basados en esta arquitectura completamente de Gaia X con estos building blocks para garantizar esos servicios federados, pero que de alguna forma sí que siguen los principios de Gaia X. Pues algunos ya los hemos visto antes. El Catena X, que es una iniciativa de espacio de datos alrededor de la cadena de valor de la industria automovilística, que está basado en la arquitectura de ITSA. Estructura X, que en este caso es Federación de Proveedores Europeos de Servicios en la Nube. El Mobility Data Space, en este caso el sector de automoción. Y el AgriData Hub, ¿vale? Que en este caso es el mundo del sector agrícola y, bueno, más centrado en lo que puede ser Francia, pero bueno, con idea de extenderse más allá. Y lo que puede ser ya los suministradores en la cadena de valor, sector industrial y logístico, y lo que es en Holanda,
por la empresa Teneo sería el Smart Connected Supplier Network. Como os digo, no son proyectos totalmente basados en la arquitectura de Gaia X, pero que de alguna forma sí siguen esos principios que estamos hablando, y por eso el propio Gaia X los elige como proyectos faros, Lighthouse Projects, de cara a evidenciar que su apuesta de valor es viable como tal. En España, Gaia X, digamos, es una iniciativa europea alentada básicamente inicialmente por Francia y Alemania, y que ahora mismo se materializa en lo que es Gaia X ISBL, Asociación Sin Ánimo de Lucro. Este Gaia X ISBL tiene una serie de hubs nacionales que se han constituido en cada uno de los Estados miembros. Pues en España se constituyó el Hub Nacional de Gaia X en la ciudad de Talavera de la Reina, en Toledo, el 18 de marzo de 2022. Con la adhesión de 150 entidades, se eligió la junta directiva compuesta por 22 miembros, y bueno, pues en la sesión esta de constitución, pues impulso político al más alto nivel. Acudió la vicepresidenta primera, acudió el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, acudió nuestra secretaria de Estado, acudió nuestro FEDEO como tal. El Hub español de Gaia X busca crear esta comunidad alrededor del dato. Que diferentes empresas, no necesariamente tecnológicas, o yo diría más, que empresas de los diferentes sectores y empresas tecnológicas compartan un espacio, compartan conocimiento, compartan necesidades, juntar esa oferta y demanda, ¿no?, en torno al dato, ¿no?, de tal forma que sirva para desarrollar e implantar soluciones innovadoras basadas en datos e inteligencia artificial, impulsando la competitividad nacional y prestando especial atención a pymes y micropymes. Aquí tenéis una serie de enlaces y fuentes, bueno, pues para profundizar más sobre el Hub Nacional de Gaia X. En este Hub Nacional se han constituido grupos de trabajo alrededor de los diferentes espacios de datos sectoriales, así como una serie de grupos de trabajo horizontales en tecnologías habilitadoras, en ética y en legislación. Los grupos de trabajo permiten aflorar y sintetizar tanto las necesidades reales como las oportunidades que existen en el ecosistema español de la economía del dato. Se han realizado ya workshops de los grupos de trabajo de turismo, movilidad e industria. Dentro de estos grupos de trabajo, o potenciando los grupos de trabajo, pues la Oficina del Dato está implicada en el lanzamiento de un mínimo producto viable dentro del espacio de datos de turismo. Y bueno, pues próximamente se va a convocar un workshop de la mano de Segitur para el levantamiento de casos de uso de compartición de datos en el sector turístico, para llegar a crear este espacio de datos, en este caso del sector turístico. Existe la posibilidad de adherirse a la organización, y aquí os dejo el buzón con el cual se debería contactar con esta iniciativa privada, ejemplo de co-creación de valor público, que inicialmente fue amparada por nuestra Secretaría de Estado, pero que ahora mismo ya es iniciativa privada. Y bueno, pues para concluir mi exposición, pues unos pequeños mensajes, ideas clave, ¿no? ¿Que cuáles serían? Pues yo creo, mira, Europa tiene entre sus objetivos estratégicos la creación de un mercado único europeo de datos. La Oficina del Dato, la unidad encargada de dinamizar la gestión, compartición y el uso de los datos a lo largo de todos los sectores productivos de la economía y sociedad española. Objetivo con mayúsculas, ¿no? Los espacios de datos son la apuesta clave de la Unión Europea para impulsar la economía del dato y preservar la soberanía digital. Los espacios de datos, si volvemos a los dos conceptos que hemos reiterado, habilitan el intercambio de información con soberanía y confianza. Gaia X habilita la creación de ecosistema de infraestructura de datos federada e interoperable, donde compartir datos y recursos. Y ya lo hemos dicho anteriormente, la solución no es exclusivamente tecnológica. Es necesario buscar y solventar necesidades de negocio no satisfechas alrededor de la importancia de la compartición de datos. Y ahí el Hub Nacional de Gaia X yo creo que está llamado a jugar un papel clave. Y por último, pues desde mi punto de vista, por lo menos aprovechando el momento tecnológico, político y social, los fondos europeos, es posible conseguir una economía orientada al dato, una economía generadora de valor social, una economía justa, sostenible e inclusiva. Y bueno, pues con esto finalizo mi presentación, y bueno, pues aquí tendríais la referencia de, bueno, aparte de las referencias que hay en la propia presentación, pues de nuestra Oficina del Dato
Y como os he dicho, os aconsejo a seguir tanto las cuentas de Twitter, LinkedIn de datosgo.es, en la cual la oficina del dato, bueno, pues muestra sus contenidos como tal.